intentando ser, de alguna forma, inclusiva, ¿no? De la diversidad de todos nosotros. Mientras aguardávamos la entrada de los presentes, ¿no? Julio hablaba de las dificultades que están pasando en distintos países latinoamericanos, ¿no? De lo difícil que está todo. De hecho, nos ha tocado, además de una pandemia que se lleva cotidianamente mucha gente, violencia de los estados, ¿no? Lo que está pasando ahí en Israel con relación a Palestina, lo que pasa en Colombia. Bueno, siempre digo que hablar de derechos humanos es hablar de algo que todavía falta mucho para que logremos, ¿no? Enfim, quero ser breve, já dado o adelantado de la hora. Eu vou apresentar as ponentes, também las vou a conhecer hoje com mais detalhes, ¿no? Estamos recebendo hoje Silvana Andrea Cadaya, que é professora de História e Educação Cívica, licenciada em Pedagogia, com diplomatura em Ciências Sociais e Gestão de las Instituições Educativas. Também possui uma especialização superior em Nuevas Infâncias e Juventudes, otorgada por el Ministério de la Educação, Ciência e Tecnologia de la Nación, e um doctorado em la Universidade Nacional de Rosário em Educação. Tiene 32 anos de atividade docente, ou seja, tem muito para ensinar. Não, me ganem dos. Desempenha diferentes níveis, desempenha atividades em diferentes níveis do sistema educativo como docente, formadora, capacitadora e assessora pedagógica. E é diretiva do Instituto Superior de Formação Docente, ha sido diretiva, por lo que he entendido. Vale, se me passa alguma coisa, perdóname, Silvana. E depois estará com nós também a professora doutora Alicia Cavajero, que é abogada, presidente do Partido Progresso Social, consejera estudantil por el claustro estudantil em el Consejo Directivo de la Faculdade de Direito de la Universidade Nacional de Rosário, secretária privada de Intendente Año 93-95, Rosário, Argentina, secretária del Bloque de Concejales de Rosário, secretária de Bloque de la Câmara de Diputados de la Província de Santa Fé, assessora legislativa em el Consejo Deliberativo de Rosário. Es en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y provincial activista por la paz de los derechos humanos. Es integrante del Instituto de Análisis Políticas Públicas y Derechos Humanos y activistas en derechos de la mujer y géneros. Integrante también de la Plataforma Iberoamericana por la Paz y los Derechos Humanos y integrante de equipos de diseño de políticas públicas en el Programa de Educación para la Paz y No Violencia y los Derechos Humanos. O sea, ambas tienen mucho a compartir con nosotros y a enseñarnos. Antes de ello, dado que el tema es sobre derechos de las mujeres y sobre todo los derechos políticos, yo como brasileña no tengo mucho a decir porque Brasil ocupa, y quien trabaja con la temática sabe de eso, la posición 140 entre los 193 países que son miembros de la ONU. O sea, estamos al final, ¿no? Quizás lleguemos a la última en poco tiempo. Bueno, además, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y también la ONU Mujeres, la muestra de los países indica, y los 40 indicadores que investiga,
¿no? Nos pone, en el caso de América Latina, en la cola del ranking, perdiendo para nosotros somente Panamá, ¿vale? En lo que dice respecto a la participación de las mujeres en la política en Brasil, ¿vale? Además de eso, yo creo que todos que están acá han acompañado el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, que además de ser solamente un impeachment político, no ha sido un impeachment de hecho jurídico, y de todo de lo que le han acusado, nunca nada se ha aprobado jurídicamente, tanto que Dilma Rousseff no tiene ninguna acción con su nombre, no ha sido perseguida por la famosa Lava Jato, ¿no? O sea, el impeachment de Dilma Rousseff para nosotros brasileños es una temática que, desde mi punto de vista, nos llevará a no solo en un ranking, una posición pésima, como nos ha llevado desde la perspectiva de organismos internacionales. Nos costará muchos años para que recuperemos la posibilidad que una mujer suba de nuevo al principal ranking de la nación, ¿no? Y de hecho es el reflejo de la estructura de la sociedad brasileña, que es una estructura patriarcal y racialista, ¿no? Y eso, lo que ha pasado demuestra exactamente eso, porque no sé si todos saben, pero estamos viviendo en estos momentos el proceso de investigación parlamentar de lo que no ha sido hecho para contener la diseminación de la COVID-19 en Brasil, que ya tenemos ahí casi 500.000 muertos, llegaremos en unos días más, ¿no? Y en la tentativa de responsabilizar a los que cabe, ¿no? Y eso sí es un gran problema, y eso sí no ha llevado y no se discute el impeachment del presidente Bolsonaro, ¿no? Que también, así como otros países latinoamericanos, se está movilizando como una medida provisoria, ¿no? Para callarnos y para reglamentar el uso de la Internet, ¿vale? Entonces también quería decir eso. Entonces, sin más hablar, agradezco a presença de ambas acá con nosotros hoy y pasa la palabra a la profesora Silvana. Perdón, estamos, yo quiero agregar una sola cosa que caracteriza el panel de hoy. Primero, hemos tenido la suerte de... Perdón porque se están uniendo varias plataformas. Vale. El afecto de la segunda comisionada de ONU Mujeres está participando con nosotros. Bienvenida, Catherine, desde Panamá. Así que bienvenida, y como siempre sabes, esta es tu casa. Y quería acotar que en Sheila y a los colegas extranjeros que quizás no la conozcan, de los que están fuera de Rosario, porque hay mucha gente fuera de Rosario, no conozcan a Silvana. Silvana es dirigente sindical, y esto es todo un potencial que tenemos en el campo de las mujeres, y creo que Silvana hace un tiempo, y ahora sí que el trabajo sindical no es menor en el SADOP, el sindicato argentino. Yo sé que en algunos lugares no tienen sindicatos. Por ejemplo, los colegas de Ecuador me están comentando: no tengo sindicato. El sindicato argentino para docentes privados. Gracias, Sheila, por tu calidad y por tu presentación. Y ahora sí, abre tú la palabra.
Bueno, buenos días a todas, a todos, a todes, a todas las hermanas, hermanos de los países latinoamericanos y desde España. Es un gusto poder compartir hoy esta jornada, este encuentro, haber compartido otros encuentros junto a ustedes. Gracias, Julio, por la invitación, por la confianza, por la animación de siempre y la generosidad. A todas, a Sheila, a todas las que han ido compartiendo experiencias, miradas, estudios, recorridos, angustia, porque también en este espacio todos estamos atravesados por situaciones difíciles, complejas, situaciones de guerra, de enfrentamientos, y todas atravesadas atravesados por un denominador común que es sociedades con extrema pobreza. Nosotros somos privilegiados y privilegiadas que estamos hoy haciendo lo que nos gusta, estudiando, analizando, reflexionando sobre nuestro hacer, sobre nuestra pasión, porque nos une a muchos también la pasión por lo que hacemos, nuestra dedicación, nuestra militancia, y sabiendo que hay otros ámbitos en donde la cosa está terrible, ¿no? Entonces creo que una manera de honrar a todos esos hermanos y hermanas que están atravesando situaciones de enfermedades, situaciones de enfrentamiento, poder estar aquí de guerra, hay que decirlo, poder estar aquí analizando, vamos a tratar de hacerlo y reflexionando, lo vamos a tratar de hacer de la mejor manera posible, sabiendo de la importancia que tiene el poder seguir aprendiendo juntos y en paridad, como a mí me gusta siempre decirlo. Después de estos breves agradecimientos, decirles también, si me permiten, agradecerle a mis compañeras que están presentes, compañeras militantes del sindicato, de la acción educativa que cotidianamente venimos transitando junto a otros compañeros. Esta acción, el gran desafío de representar y defender los derechos de la docencia privada, la docencia de las escuelas de gestión privada, que cumplen aquí, y esto rápidamente para las compañeras y compañeros de otros países, la educación privada en la Argentina y en nuestra provincia, aquí en Santa Fe, ocupa el 20% de la escolaridad en general, en todos los niveles. Es un ámbito en donde asisten una gran diversidad de población escolar. No es solo para los sectores de mayores niveles de inclusión, sino las escuelas privadas cumplen un rol social fundamental. Han estado en determinados momentos históricos en lugares en donde el Estado no ha estado presente. No solo en términos de marginalidad, digamos, lo que sería el extremo de las ciudades, sino también en el interior profundo de la provincia, así como también ha sido pionera la educación de gestión privada en lo que hace a la educación especial, ¿no? Entonces, bueno, nuestro trabajo como dirigentes sindicales es representar los derechos de esas compañeras y compañeros que tienen una gran diversidad de todos los niveles educativos, a lo que respecta al sur de la provincia. Ese sería el territorio en el cual en nuestras coordenadas geográficas de acción sindical, nuestras coordenadas sociales, laborales y geográficas de nuestro accionar sindical. Bueno, vamos a, como Julio siempre después nos va a marcar los tiempos, hay que ser muy respetuosos porque bueno, los compañeros que están conectados, que tienen dificultades para conectarse o no tienen wifi, vamos a tratar de ser ajustada con el tiempo. Te pido, Julio, que me vayas indicando. En primer lugar, quisiera hacer un agradecimiento especial, ¿no? Un agradecimiento especial por haberme invitado y haber invitado en mí al sindicalismo, ¿no? A una sindicalista maestra.
a una mesa de discusión en el ámbito académico. Si bien mi formación es multidimensional, digamos, porque también trabajo en el ámbito educativo, lo que me define es mi condición sindicalista. Y las sindicalistas no estamos muy presentes en los ámbitos académicos como disertantes, sí como escucha, pero no como disertantes. Entonces, en esta invitación hay un reconocimiento al rol político de las organizaciones sindicales en los temas de la política, en el tablero político, ¿no? Para poder pensar los derechos en un contexto latinoamericano. Hay un reconocimiento al sindicalismo docente y al lugar de las mujeres. Digamos que en esta invitación no hay solo una invitación a una sujeta, sino también a un sindicato, a una organización, a una sindicalista mujer y a una sindicalista y a una mujer, ¿no? Y si me permiten decirlo primero, las mujeres trabajadoras de la educación sindicalizadas tenemos una doble carga, ¿no? Por un lado, el de ser sindicalista, esto a lo mejor ya lo dije en otra oportunidad, el de ser sindicalistas con todos los prejuicios que hay en torno a la patota sindical, ¿no? La tranza y todos los prejuicios atentos en torno al sindicalismo, que lo podemos charlar, podemos discutir por qué existen, pero por otro lado también cargamos con el hecho de ejercer una actividad feminizada y como tal invisibilizada, ¿no? La tarea de la educación forma parte de las tareas de cuidado que pesan como mandato a las mujeres, ¿no? Entonces, este reconocimiento a una sindicalista mujer y en ella todo el sindicalismo da cuenta de un reconocimiento y da la posibilidad de poder expresarlo, ¿no? Bien. Presencia, escucha y diálogo, ¿no? Les agradezco la presencia, la escucha, pero también el diálogo, porque con ellos vamos a poder seguir creciendo, aprendiendo y construyendo igualdad. Bueno, y para arrancar quiero contarles que pensé esta exposición como una cartografía, ¿sí? Y para ello, tomé la definición ahí de una hermana brasileña, psicoanalista, paulista ella, Sueli Ronilk, decime si lo pronuncio mal. Sheila, por favor. ¿Lo pronuncié mal? No. Ay, perdón. Estaba como... Ah. Estaba diciendo que te iba a invitar para Brasil acá en el chat, perdón. Que yo también soy sindicalista, también soy profesor y también... Eso, Felipe. Ajá. ¿Es eso? Sueli Rolnik. Y dime la otra. Está perfecto, Sueli. Sueli. Sí. Sueli. Hay que hacer una contracción ahí. Sueli. Sueli. Fácil. Siempre lo pronuncio mal. Bueno, ella, una psicoanalista que acá en Rosario, en la Escuela de Psicología la quieren, ¿no? la siguen mucho. Ella tomó el concepto de cartografía de ella. ¿Por qué? Porque la cartografía posibilita dar voz a los efectos que piden los paisajes. La cartografía es un diseño que acompaña y se hace al mismo tiempo del movimiento. Es decir, estas reflexiones nacen a la luz de la propia experiencia sindical, de serse una sindicalista, maestra, mujer. Entonces, el concepto de cartografía a mí me permite trabajar con los movimientos que se van dando en el paisaje social.
Es decir, a mí me permite trabajar, ¿no? Ponerle, y acá cito a Luis Duch Álvarez, a Luis Ducho Álvarez, un catalán, un monje catalán, que viene del ámbito de la antropología, él decía empalabrar, poner en palabras, digamos. Estas dos categorías, cartografiar el movimiento de las mujeres en el espacio público y en especial recortando a las mujeres, haciendo un recorte de las mujeres y los sindicatos. Y empalabrar son dos categorías que a mí me va a permitir ponerle palabra, relatar, poder dar cuenta de lo que nos sucede desde una perspectiva a las mujeres en los ámbitos del espacio público y haciendo un recorte en los espacios sindicales, ¿no? Es decir, hay una necesidad de contarnos, de dar cuenta de lo que nos pasa y hacerlo en primera persona las mujeres, ¿no? Entonces, estas dos categorías para contarles cuál fue el método, ¿no? Un método, un proceder que no es más y nada menos que un punto de vista que en este caso va a ser nada más y nada menos que la vista de un punto, ¿no? Que es ese punto y esa vista de una mujer maestra y madre y sindicalista, ¿no? Con todo lo que eso significa, ¿no? Les decía, la cartografía no tiene un procedimiento, ¿no? La cartografía no sigue protocolos, ¿no? No hay una serie de pasos. Sí tiene algunas características, que es esto de ubicarse en los bordes, ¿no? En el umbral, dice Sully. En el umbral de las adyacencias de las mutaciones. ¿Qué significa esto? Pararme en la puerta, ¿no? Entre el movimiento, para adentro, para afuera, para arriba, para abajo. El cartógrafo va siguiendo sensiblemente ese movimiento, que son a veces sutiles, y me voy adentrando, ponen en tensiones lo viejo y lo nuevo en un ámbito del movimiento de mujeres. Y si me permiten, voy a compartir con ustedes un primer diagrama. En esta virtualidad estamos aprendiendo mucho con los gráficos, con lo que podemos, ¿no? Bien, como verán, elegí un gráfico en el cual, bueno, no lo voy a describir, pero que tiene todo un sentido también la gráfica elegida. Les decía, ponerse en el umbral, ¿no? Entre lo viejo, ¿no? Entre las fuerzas de las tradiciones, en las fuerzas de conservar, ¿no? Las mujeres hoy por hoy están tironeadas en situarse en lo viejo, en el peso de las tradiciones, en la seguridad de conservar aquello que es previsible, ¿no? Que es conocido, que está fuertemente atravesado por un hábitus, por la rutina y el hábito, ¿no? Tan rutinario y tan habitual es que hasta parece natural. Naciste para ser maestra. Si te gustan los chicos, explicás tan bien, querida, vos sos una maestra, ¿no? Para citar algunos ejemplos de los mandatos que pesan en la mochila, hoy decimos mochila, ¿no? Aunque en mis inicios usábamos portafolio. Ese hábito es conocido, eso viejo, nos da cobijo, nos da amparo, nos brinda cuidado, pero ojo, ¿es control? En la otra parte del umbral, el otro punto en el cual en esta cartografía del movimiento de las mujeres en las organizaciones y en los espacios públicos vemos que hay una corriente, una dimensión innovadora, nueva, transformadora, con consecuencias
que alertan, consecuencias que tienen que ver, ¿no?, con lo que implica arrojarse a lo desconocido, ¿no?, al vacío, al miedo, a la soledad, a la intemperie, al desamparo, al descuido. Y eso, ¿es peligroso? Estas dos aristas convergen, y ahora vuelvo de nuevo a la imagen, convergen en un contexto, en el contexto actual, con determinadas características que voy a seguir desarrollando. Este contexto actual tiene un punto en común entre las tensiones, que tiene que ver con la convivencia. Hay una interdependencia en la necesidad de construir lo común, lo social. Entender que la propia identidad de las mujeres, del colectivo femenino, necesita de otros, el nosotros con los otros, ¿no? Y eso es la política, eso es la cultura humana, eso es el derecho, ¿no? O sea, si nosotros no entendemos que entre estas tensiones entre lo viejo y lo nuevo existe un contexto que requiere, que necesita, me parece que el término necesitar es mucho más fuerte, más básico, de la existencia de un otro, ¿no? Y en ese contexto de convivencia interdependiente, el derecho es fundamental. La perspectiva femenina en materia de derechos humanos es un tema de justicia social, ¿no? Es un tema de justicia social. Se necesitan construir relaciones igualitarias con una perspectiva compensadora, porque llevamos una historia de en torno a la invisibilización y en torno a la vulneración sistemática de los derechos humanos hacia las mujeres, y esto a lo largo del seminario se ha desarrollado de reiterada forma y desde distintos abordajes. Decía, la construcción de relaciones igualitarias en términos de derechos, de perspectiva femenina, es una necesidad, es un tema de justicia social, necesita de compensaciones. Propongo que sea una alternativa, y voy a volver sobre esta categoría de alternativa, que posibilite la elección, que como tal lleva implícita una acción transformadora y comprometida. Cuando hay elección, hay acción. Y esa acción, ya el solo hecho de poder elegir, hay algo de transformador. Y al poder elegir no es gratuito, siempre trae algo, ¿no? Requiere de un compromiso, ¿no? Un poco, y volviendo al gráfico, esta idea del contexto de interdependencia que lleva una confrontación puede tener una mirada diferente, una mirada alternativa. Y sobre eso voy a seguir desarrollando, ¿no? Y si me permiten, quisiera plantear algunas características de lo que vengo observando y vengo trabajando en los nuevos hábitos de participación política de las mujeres, que no son tan nuevos, ¿no? Que vienen también de una herencia que en algunos casos es pesada, y lo voy a desarrollar luego, ¿no? Los modos de participación política de las mujeres se han caracterizado por tener presencia, acción y construcción. Presencia, ¿no? La presencia. Nos vemos, las mujeres hemos aprendido a actuar siempre en relación a los otros.
Ojo, en algunos casos como un mandato, ¿no? Simone de Beauvoir ya hablábamos, éramos el segundo, la otra, lo otro, la otra, el complemento, siempre en función de los demás, ¿no? Pero me interesa a mí no tener esa mirada ir por esa línea, sino tomar el concepto de presencia desde el lado de una mirada más, si se quiere, propositiva, ¿no? Sí, es propositiva. Buscando la presencia como cercanía. Nosotras las mujeres actuamos históricamente y en el presente, en relación al otro, a la otra que tenemos al lado, ¿no? Actuamos en cercanía, nos afecta, ya sea para bien, para mal, para alojarnos o para arrojarnos, para lograr hospitalidad o para algo inhóspito. Las mujeres, el accionar político de las mujeres siempre es en presencia y esa presencia nos afecta y esa afectación no siempre, no quiero caer en el romanticismo, no siempre es para adelante, no siempre para la construcción, a veces para la anulación. Pero lo importante acá, digamos, para que pueda seguir charlando, es lo vinculante de esa presencia, ¿sí? La presencia, la cercanía femenina entre mujeres siempre es una acción de interferencia, de intervención, al modelo del rizoma, ¿sí? Al modelo del rizoma. Y si me permiten, digo, por estos momentos, ¿no? El virus, ¿no? La relación viral entre las mujeres, ¿no? Del accionar político de las mujeres, ¿no? Vamos ingresando, interrelacionando, afectándonos en manada. Hay una lógica rizomática que tiene mucho, ya a modo de la situación que está viviendo ahora en este contexto, del modo operante de los virus, ¿no? Esta cuestión vinculante de afectación y mutación, ¿no? Y el ejemplo claro ha sido cómo nos hemos ido transformando, cuál es la acción de la afectación que tiene en algunos casos, que hay mucha bibliografía mítica, ¿no? Mucho mito escrito sobre esto, pero también es cierto que hay mucho de ritual femenino, que es importante poder despejar el mito, el rito, el hábito, porque todo eso nos viene pesando, compañeras y compañeros, en mirarnos y en mirarlas. Entonces, esta cuestión de la presencia, poder entenderla como una acción vinculante. Otro modo operandi de las mujeres es la acción, ¿no? La acción de las mujeres es siempre persistente, continua, activa, da cuenta del hacer, siempre está atendiendo la urgencia, lo imponderable, y eso la va sobrecargando. A las maestras nos gusta hablar del activismo. ¿Qué es el activismo? Movernos, hacer actividad por actividad, por la actividad misma. ¿Por qué? Porque siempre hay que estar dando cuenta de lo que se hace. Vivimos en una sociedad capitalista en donde nos evalúan en términos de producción, entonces tenemos que dar cuenta de esa actividad que nos inquieta, nos obstaculizan los procesos que posibiliten analizar reflexivamente sobre nuestra propia praxis. No podemos proyectar, no podemos evaluar. En suma, estamos tan ocupadas haciendo en el ámbito doméstico, cuidando a los pibes, cuidando a los viejos, buscando el peso más barato, llevando un poco, ¿no? Atendiendo lo que acá decimos comúnmente la cuestión de la heladera, y también en lo público, ¿no? Diciendo, explicando, dando cuenta, explicando, y también, y esto hay que decirlo, proyectando, soñando, fantaseando. Todo eso nos lleva a no accionar, nos quita del eje, nos descentra, nos cansa, nos llena de enojo, nos llena de ira. Y en el ámbito público, nos genera una serie de malestares e inhibiciones, temores y violencia
hacia nosotras mismas y hacia las y los demás. Y si me permiten, como maestra me encanta leer, leerles esta frase de Marta Fernández Bocardo, también una psicoanalista. Como verán, si bien no soy, no soy psicóloga, aprendo muchísimo, muchísimo de las compañeras y los compañeros que se han formado en ese campo de la psicología. Dice, ella plantea en un libro que se llama Mujeres que callan, que aborda a través de un trabajo muy interesante de violencia de género en un amplio espectro de mujeres. Ella trabaja a través de la clínica. Dice que lo que se ve es una cierta, cuando las mujeres llegan a determinados ámbitos de lo público, comienza a visualizarse cierta fragilidad que comienza a aparecer. Esto se produce sobre todo cuando acceden a lugares y funciones sociales que exigen el ejercicio específico del poder y obligan a exponerse ante las miradas de los demás. Es que para enfrentar aquello que se juega en el espacio público, donde la mirada tiene un peso preponderante, se requiere de autoestima sólida y una identidad de género no devaluada. Con lo cual, cuando una mujer está presente en el espacio público y está accionando, también tiene esto, además de cargar con todo lo que antes describía, esta cuestión de las inhibiciones internas, ancestrales, como las quieran analizar, los bloqueos mentales que entran a jugar. ¿No? Todo eso parece ser, ¿no?, que cuando vos comenzá, acá veo mucha gente que comienza el recorrido, incluso hay compañeras que nos conocemos del ámbito del sindicalismo aquí local, tenemos que cargar también con esto, digamos. O sea, bueno, pero bueno, lo vamos a seguir. Entonces, les decía, aguarden. Se me chispotearon. Bueno, presencia, acción y construcción era el otro que hoy quería trabajar con ustedes. Acción, presencia y construcción. La idea de la construcción tiene que ver con que las mujeres construimos en base a otras. Construimos colectivamente junto a otras y otros. Me hice lío con lo que quiero compartirles. Esa construcción se hace a lo largo de un proceso histórico determinado, en un contexto histórico determinado, con un recorrido determinado. Bien. Silvana, Julio avisó que es para... Ya voy terminando. Para ir cerrando, vale. Perfecto, entonces ahora voy a compartir con ustedes el último de los esquemitas, si me permiten. Yo hoy les hablaba de bueno, me parece que hay un problemita con el acompañamiento de... No voy a poder compartir, no sé por qué, los esquemas. Se me puso loquita la computadora. ¿Qué habré tocado? Bueno, yo les decía, compañeras y compañeros, de que la construcción, les hablaba, y para 2 ideas quiero terminar. Por un lado, la presencia, acción y construcción se da a través de un modo operandi, yo les decía, que caracteriza al feminismo y a las mujeres, me gusta más hablar de mujeres, en el espacio público. Uno que tiene que ver con la con distintas modos de operar que tienen que ver con el abordaje a través de un proceso,
Hay toda una historia, que yo les decía que era la pesada herencia, que tiene que ver con estos mandatos que antes describíamos, que son fuerzas que a veces actúan e inhiben a las mujeres, pero no solo a las mujeres hacia su interior, sino también en la vinculación, en la posibilidad de articular con otras mujeres, la acción de las mujeres en ese proceso, y por lo tanto los procesos de construcción política colectiva. Hay otra dimensión de la praxis de las mujeres, es la intersectorialidad, que esto también lo hemos hablado en distintas oportunidades. Las mujeres sindicalistas nos vinculamos no solo con sindicalistas, sino con el amplio espectro de las organizaciones sociales y del ámbito político. Y la multidimensionalidad, ¿no? O sea, las mujeres, el accionar de las mujeres es múltiple y diverso. Y en esa diversidad de unidades es el desafío que tenemos de aquí a futuro. Entonces, yo les decía, la pesada herencia son aquellos mandatos que dicen que las mujeres no podemos, que las mujeres debemos obedecer, que las mujeres competimos, que las mujeres tenemos envidia, y que puede ser que mucho de eso exista, compañeras y compañeros, pero de alguna manera hay que tratar de sacarse esas mochilas, así como también los otros mandatos que nos pusieron en casa, y poder ser y poder construir. ¿Se acuerdan que en el primer esquema yo había puesto un contexto de alternativas? Pensar alternativas que nos vinculen de una manera, y acá voy a citar una categoría de Marcela Lagarde, de una manera osada. Osadía y no violencia. No significa que vamos a ir repartiendo flores y besos, que lo podemos hacer si queremos, pero ser osada significa posicionarse desde la creatividad, desde la acción vital de las cuales somos portadoras, ¿no? Poder desarrollar utopías y no utopías. Y acá de alguna manera elijo la categoría de utopías y no utopías para poder dejar de fantasear y de soñar con la igualdad. Porque la igualdad es una meta que vamos logrando con construcción, con acción, con presencia, con construcción solidaria y sorora. Necesitamos de los varones, necesitamos de nuestros compañeros, de nuestros hijos, de nuestros amantes, y necesitamos de las mujeres. Solidaridad y sororidad para el logro de la justicia social. Bueno, muchas gracias. Encantada, Silvana. Después lo que puedes hacer es compartir tu exposición, ¿no, Julio? Paso entonces para que pueda hablar nuestra compañera también, usando la terminología. Alicia. Bueno, buen día a todos y todas, y bueno, no me voy a extender mucho en los agradecimientos, me voy a colar de los dichos de Silvana, y realmente me parece muy interesante que en estos momentos en donde estamos pasando todos en toda América Latina, todos y todas, momentos muy difíciles, en los cuales nos toca pensar, digamos, un poco en el futuro, y cómo queremos encarar este futuro, porque si nosotros analizamos un poco la historia de la humanidad, ante cada crisis profunda se producen cambios profundos también. Entonces me parece importante que podamos discutir esto, y yo le voy a agregar una vuelta de rosca a los planteos de Silvana, porque bueno, como bien dijo Sheila, yo soy presidenta de un partido político. Por lo tanto, tengo una mirada específica que tiene que ver con la acción, de interpretar qué puede hacer la política o para qué sirve la política, porque todos por ahí hemos escuchado
en muchas campañas electorales que la política es la herramienta para cambiar nuestra vida. Y eso es como que lo tomamos como un cliché. Yo realmente, digamos, a pesar de que pueda sonar como un poco naif, realmente creo en que la política es la herramienta que nosotros tenemos para poder modificar nuestras vidas, la vida de nuestros hijos y del futuro y de todos aquellos que van a venir por delante nuestro, porque creo que la política, si vivimos en democracia y respetamos la democracia, cosa que creo que todos los que estamos acá entendemos que es por ahora el mejor sistema que tenemos para establecer un sistema de gobierno, no hay otro, las pruebas que se han hecho de otro tipo de sistemas nos incluyen menos de lo que nos sentimos incluidos hoy en lo que es la democracia. Realmente creo que la política tiene que funcionar de puente entre todos nosotros y los organismos del Estado que van a llevar las políticas públicas adelante. Que de hecho las constituciones de los pueblos democráticos así lo establecen, ¿no? El pueblo gobierna a través de sus representantes. Y los representantes se eligen a través de elecciones, y las elecciones se ponen en juego los partidos políticos. Entonces, realmente creo que son importantes y son herramientas muy importantes. Además, por ser presidenta de un partido político que tiene una ideología socialista, comparto totalmente con Silvana de que cada uno, al realizar un análisis específico, se para del lugar en donde vive, de las vivencias que ha tenido, de la profesión que ejerce, de dónde vive, etcétera, porque es la forma en que nosotros vemos y adquirimos los elementos para juzgar la realidad y para ver y para poder tomar una decisión de qué es lo que podemos hacer hacia el futuro. Entonces, yo creo que la cuestión, lo que primero quiero decir, porque me siento en la obligación de hacerlo, de que nosotros nos tocó nacer y vivir en países que forman parte de América Latina, ¿cierto? La América Latina tiene una característica muy especial, nos unen un montón de circunstancias que tienen que ver con el crecimiento, con el nacimiento, con el crecimiento y con el desarrollo que nuestros países han tenido por vivir circunstancias muy parecidas, ¿cierto? Y por ser un espacio apetecible desde su nacimiento, porque como dicen, como muchos dicen, hemos nacido a partir del descubrimiento de América, en realidad tenemos toda una historia que venía desarrollándose de antes. Esa misma palabra, ya ese mismo concepto nos lleva a pensar de que, bueno, de que hay intereses que se vienen dando para poder obtener beneficios en lo que tiene que ver con América Latina. Pero lo que yo quería decir concretamente es que en todos los países que vivimos en América Latina, todos los que conformamos América Latina, tenemos una gran desigualdad, que no solo tiene que ver con la desigualdad de género, sino tiene que ver con una desigualdad básica que tiene que ver entre todos los que vivimos en estos países, ¿no? Que tienen que ver con desigualdades económicas, con desigualdades de acceso a todos los derechos, entre ellos el de educación, que es uno de los principales, el acceso a la vivienda. Existe una gran desigualdad y por lo tanto no puede ser de otra manera que exista desigualdad de género exacerbada, como pasa en la mayoría de los países de América Latina. Yo creo que si comparamos distintos países de América Latina, nosotros por lo menos en Argentina hemos tenido herramientas legislativas que nos han ayudado a amortiguar un poco esas desigualdades que en otros países no existen y que se han llevado a la práctica. Pero bueno, no quería dejar de mencionar que esta desigualdad de género proviene de una desigualdad mucho más importante, que es la que nos parte al medio en todos nuestros países y que tienen que ver con la desigualdad entre los seres humanos, y que no sé si todos sabemos de que lamentablemente a partir de lo que pasó
de lo que ha vivido la Argentina en los últimos años, tanto como el gobierno liberal de Macri como en la pandemia, nos ha generado una brecha aún más grande de desigualdad, que es que la pobreza en nuestro país ha superado el 50% de la cantidad de habitantes, lo cual es para asustarse, para horrorizarse y para poner manos a la obra para ver cómo lo podemos solucionar, porque realmente es impactante decir esto, ¿no? Entonces, como el tema que nos convoca es la desigualdad de género, lo que quería era ubicarnos en el contexto general y decir, bueno, a ver, la cuestión de género, ya lo han dicho y se ha establecido internacionalmente, es una construcción cultural, no es una cuestión natural. O sea, nosotros hemos construido, a medida que fuimos desarrollando las distintas culturas, naciones, sociedades, hemos construido un papel que tiene que ver con la diferencia sexual hombre-mujer, y le hemos asignado distintas tareas a los distintos sexos. Y eso es lo que un poco fuimos incorporando y hemos ido replicando a través de los años. No nos olvidemos que recién, digamos, en Argentina, recién en el año 47, las mujeres pudimos obtener el derecho al voto. Estamos hablando de muy pocos años en términos históricos, ¿cierto? Es como que en la política recién pudimos empezar a opinar a partir del año 47. ¿Qué quiere decir? ¿Que antes las mujeres no se interesaban en la política? No, todo lo contrario. Tenemos ejemplos en nuestra historia en las cuales han tenido una participación importante distintas mujeres, aunque no hayan tenido el derecho al voto. No obstante, esas cuestiones han sido tomadas como cuestiones individuales y no colectivas, que es lo importante para generar la modificación de los procesos. O sea, las cuestiones individuales nos sirven de ejemplo, nos sirven, digamos, para poder inspirarnos, pero lo que produce modificaciones sustanciales en los procesos culturales y sociales son las cuestiones colectivas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos ponemos de acuerdo, nos vamos poniendo de acuerdo entre todos los que formamos parte de un colectivo, es decir, aquellos que tenemos intereses parecidos y padecemos cuestiones que nos vulneran parecidas, y vamos avanzando en forma conjunta. Entonces, nosotros vemos que recién en el año 47 obtuvimos el derecho al voto. También las cuestiones de género, un poco es como que se empezaron a vislumbrar a partir, por lo menos en el rango legislativo, a partir del año 48, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, recién a partir de ahí. Y después vamos viendo que se producen saltos legislativos durante gran cantidad de años, o sea, en periodos de 20, 30 años, porque recién después, digamos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, vamos hasta el año 79, en donde se produce la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación de la mujer, que lo que se llama CEDAW, en donde se vuelve a tomar el tema de género, declarando que la discriminación de género vulnera derechos humanos, y entonces tenemos que empezar a combatirla. Otra cosa que me gustaría compartir, que son reflexiones, ¿no? que yo trato de hacer para tratar de que nosotros realmente entendamos, digamos, por qué existe discriminación de género, porque a muchos le habrá pasado, a muchos y muchas, ¿no? Le habrá pasado lo que me pasó a mí en forma personal, que lo cuento porque creo que sirve para la reflexión. Yo nací en una casa, en un hogar en donde mis dos padres eran militantes políticos. Mi madre obviamente era feminista, con lo cual, porque eran socialistas los dos, entonces con lo cual yo desde chica adquirí una serie de costumbres, de líneas de pensamiento que me llevan a ser hoy quien soy. Ahora,
No obstante ello, no dejo de preguntarme si yo sería presidenta de un partido político, del Partido de Progreso Social, si hubiera tenido un hermano varón. Y realmente me lo pongo a pensar, porque digo, a ver, si yo hubiera tenido un hermano varón y mi hermano varón le hubiera gustado la política como me gusta a mí y hubiera militado de tan chica, ¿quién hubiera sido a lo mejor el que los propios compañeros de mi partido hubieran elegido? ¿A mí o a mi hermano varón? Y esto es un planteo que me lo hago y te lo plantea una persona que creyó que estaba totalmente empoderada, que entró a la universidad sintiéndose que la discriminación de género no existía porque tenía todas las opciones a mi alrededor para tomarlas y para desarrollarlas, y que recién empecé, les comento que yo en esa época también empezó a nacer las cuestiones de género que tienen que ver con la ley de cupo, que establecía un 30% obligatorio para el cupo femenino en todas las listas de la política. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué si nosotras tenemos los mismos derechos que los varones? En la teoría sí. Y después me terminé dando cuenta en la práctica, cuando tuve una familia y empecé a tener lo que contaba Silvana, la cantidad de responsabilidades que tenés, que tiene una mujer y que no tiene en igual medida el varón, porque la realidad nos lleva a eso, me di cuenta que sí, que había discriminación, de que nosotras tenemos que trabajar mucho más, y en algún momento me llegué a plantear de decir, che, pero al final la igualdad entre el hombre y la mujer me perjudica, porque yo tengo que salir a trabajar afuera, o sea, cumplir ese mandato que tenían los varones, pero cuando vuelvo a mi casa tengo que hacer todo lo que los varones no hacen. Entonces, ¿cómo solucionamos este tema? Y realmente yo me he puesto mucho a pensar en este tema, cómo podemos solucionar y cómo podemos llevar adelante políticas que realmente no solo sean declarativas de los derechos, sino que nos generen una modificación en nuestra posición social y política, ¿cierto? Fueron importantes, yo no voy a negar que fueron muy importantes, por lo menos en la política, porque creo que en el ámbito político somos una de las pocas áreas en las cuales realmente estamos beneficiadas las mujeres, digamos, o por lo menos tenemos un amparo un poquito mayor que en otros lugares, como por ejemplo el sindicalismo, que no tiene una ley de paridad hoy, que no tiene, o que si bien se declaran que tendrían que ser, en realidad no existe y no se aplica. Y nosotras sí gozamos de lo que fue en su momento, desde el año 91, la ley de cupo, que son leyes de discriminación positiva, que ayudan realmente a tomar conciencia en los distintos ámbitos de que tenemos que cambiar y que obligatoriamente tenemos que incluir a las mujeres para aportar una mirada diferente, una experiencia diferente en las listas que tienen que ver con la elección de cuerpos legislativos, que bueno, también en el año 2017 a nivel nacional salió la ley de paridad, que ya ahora tenemos 50 y 50, y todas esas cosas son importantes, pero yo creo que tenemos que ir un poco más allá, tenemos que lograr, ¿qué pasa? Hoy por hoy, nosotros, por ejemplo, un ámbito que conozco por mi profesión y por trabajar en la profesión, en el Poder Legislativo no existe ni siquiera el cupo, porque vos, por ejemplo, podés ver que en la Corte Suprema de la Justicia Nacional tenés una sola mujer. Y, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, que es el lugar donde yo vivo, también la Corte Suprema de Provincia de Santa Fe tiene una sola mujer. Y si vos analizás los porcentajes en los que las mujeres pueden acceder a lugares de poder de decisión real, la verdad es que tenemos el camino bastante cercenado. Salvo en la política, que a través de estas leyes de discriminación positiva pudimos acceder a determinados lugares porque era obligatorio, porque si no, los hombres no podían presentar las listas y no se podían presentar ellos. No obstante ello, vemos que, por ejemplo,
en los espacios legislativos en donde se elige una persona como representante, como puede ser la Cámara de Senadores de mi provincia, en donde cada departamento está representado por una persona, esa persona en general es varón. Hay una sola mujer de los 19 senadores que tenemos en la provincia. Y eso se ha podido mitigar un poco en el Senado de la Nación, porque en vez de uno son 2 los representantes, o 3, mejor dicho, pero en las listas que ganan pueden llevar 2, entonces ahí te accede una mujer. Entonces, yo me he puesto mucho a pensar realmente cuál es la forma y cuál es el mecanismo que nosotros tenemos que adoptar como colectivo para tratar de acceder a modificaciones reales y concretas. Y como volvemos a la definición de la cuestión de género, como decíamos que el género es una construcción social y colectiva, yo creo que una de las principales armas que tenemos que buscar, que hasta el día de hoy no hemos ido a fondo, tocamos, digamos, sobrevolando el tema, es el tema de la educación. Yo creo que nosotros tenemos que impulsar modificaciones profundas en el sistema educativo desde el sistema primero e inicial, en el cual empecemos a introducir la perspectiva de género en el análisis de todas las cuestiones que nos van formando y nos van haciendo ser una persona y con las características que cada uno tiene. ¿Por qué? Porque si no, nosotros vamos a ver que intentamos, como nos pasa en este momento, acceder o inculcar las cuestiones de género cuando ya transitamos todo un largo proceso de formación como persona, y entonces nos cuesta mucho más incorporar esa perspectiva de género. O sea, si yo cursé la primaria, soy privilegiada, como dice Silvana, y pude llegar a tener un título universitario, y recién me dan capacitación sobre género, cuando yo estoy en un lugar de trabajo, he perdido prácticamente 1/3 de mi vida sin tener perspectiva de género. Entonces, ¿qué pasa? Todos sabemos que en la primera formación es donde se generan las bases más fuertes, digamos, ¿no? Que tienen que ver con la relación social, con la construcción colectiva, y después viene esa palabra que todos, que está tan de moda últimamente, que nos tenemos que deconstruir. Entonces yo digo, ¿por qué nos tenemos que deconstruir? ¿Por qué no empezamos a construirnos con una perspectiva de género? Digamos, ¿por qué los colectivos que defienden, que están en contra de la discriminación por género, no vamos por más y no empezamos a avanzar para tratar de pelear y de exigir el tema de la educación con perspectiva de género desde el inicio? Que me parece que es una de las peleas que tenemos que dar. Yo creo que estamos en un momento muy complicado de la humanidad, porque no pasa solamente por los países de Latinoamérica, y que es importante a lo mejor que planteemos todas estas cuestiones para que si tenemos que reinventarnos, ya nos reinventemos con la incorporación de los derechos humanos, el respeto hacia todos y todas, y sobre todo también en la perspectiva de género. Me parece importante que nos fijemos un objetivo por el cual pelear, por el cual tener en claro qué es lo que nos puede modificar la valoración en forma diferente de lo que está pasando, porque yo creo que uno de los principales problemas que tenemos hoy en Argentina y creo que en América Latina es el tema de la violencia. Yo creo que lo primero que tenemos que solucionar es la violencia de género, porque lamentablemente ha recrudecido con las diferentes cuestiones que nos han tocado vivir, ¿cierto? Creo que ha crecido la violencia ante la incertidumbre, ante la falta de perspectiva, la falta de esperanza. Ha crecido en general la violencia, pero mucho más ha crecido la violencia de género, que tiene que ver con tratar de ponerse un poco
digamos, esa mochila de convivencia, de espacios comunes. Así que bueno, yo quería, sí, ya termino, estaba terminando, quería dejar ese aporte para que pensemos, digamos, desde lo concreto, en qué podemos avanzar y participar. Creo que es interesante que participemos en los partidos políticos, aquellos que se dedican a la cuestión académica, creo que es importante los aportes que podemos hacer desde todos los espacios en donde trabajamos. Así que bueno, les agradezco la atención. Bueno, yo intentaré ser muy rápida porque está ya hace 5 minutos del término de las actividades, ¿no? Yo solo quería decir, para pasar la palabra después a Julio, que agradezco a las dos, que las dos serán invitadas para estar con nosotros acá en Brasil. Después, oportunamente, las voy a contactar. Y solo quería decir que sí es verdad que el momento pandémico, que yo llamo de momento sindémico, ¿no? Ha empeorado mucho la situación de pobreza, desigualdad y cuestiones de violencia, amplio senso y también de violencia de género, ¿no? Estamos en un momento muy difícil de la humanidad, no me quedan dudas. Pero también quería decir que me parece muy importante eso de empezar con la educación básica y trabajar temas de género desde ahí, no tengo duda. Eso hemos hecho en Brasil, yo incluso he estado al frente de eso en ámbito nacional, de la educación en derechos humanos en todos los niveles, ¿no? Sin embargo, también tenemos el problema hoy, que yo creo que tarde o temprano vamos a tener que entender cómo enfrentar mínimamente, así muy rápido, las fake news y el momento de odio que vivimos, no solo en Brasil, en Latinoamérica, también en muchos sitios, ¿no? Y esa ola, voy a llamar de ola, ¿no? Y esa ola conservadora, reaccionaria, que incluso ha acabado con toda la enseñanza de género, incluso diciendo cosas que no son verdad y que son tan feas que no me cabe ni reproducirlas, ¿vale? Entonces, de hecho, no es fácil solidificar, voy a decir así, la democracia y que la gente entienda que el mundo es diverso y es plural y que sí cabe voz y dignidad y derechos a todos y todas, ¿no? Bueno, agradezco mucho y paso la palabra a Julio para que termine, ¿vale? Muchas gracias, encantada. Bueno, creo que merece esto es una sesión más el próximo semestre, porque nos hemos quedado sin tiempo para la intervención. Y cortamos a las 12 porque hay compañeros en el resto de América Latina que solo con datos pueden, y son muy caros en dólares, los datos en algunos países. Cortamos a las 12 por eso. Y por respeto también a esa diversidad, que la desigualdad económica hacia la diversidad. Agradecerles, me quedo con el arropamiento y me quedo con la contención. Y con la acción. Yo había soñado, había pensado un diálogo entre ustedes, bueno, entre ustedes sin guión previo, pero lo dejamos para después, para el inicio del segundo semestre en lo que es Europa y América Latina, el resto de América Latina. Pedirles a todos que se cuiden mucho, que cuiden a los que cuidan y que se arropen, ¿sí? Y que no dejen de tener acción. Como dice una amiga nuestra, que hoy no puede estar, pero de Colombia y de Venezuela, estamos confinados, pero no callados. Un afecto a todas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, abrazos. Abrazo.
Muchas gracias. 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 Gracias, saludos.